Bueno, buenos días, compañeros y compañeras, a los medios que nos acompañan esta mañana. Muchas gracias por esta asistencia. Este día vamos a hacer pues ese llamado a esa gran movilización para este 1 de mayo, ya que se cumplen 139 años de esa gesta heroica que los mártires de Chicago marcharon exigiendo esas 8 horas laborales. Así que vamos a proceder a darle lectura a nuestro comunicado. ¿Por qué marchamos este 1 de mayo? El pueblo en unidad a construir justicia y dignidad. El próximo 1 de mayo del año 2025 vamos a conmemorar el Día Internacional de la Clase Trabajadora con una grandiosa marcha que tendrá como lema central el pueblo en unidad a construir soberanía, justicia y dignidad. La marcha saldrá a las 8 a.m. desde el Parque Cuscatlán hasta la Plaza Cívica, Centro Histórico de San Salvador. Invitamos al pueblo salvadoreño, a toda la clase trabajadora, a las organizaciones sociales y populares, a que nos acompañen a participar activamente con entusiasmo colorido y valentía para rendir homenaje a los mártires de Chicago y de El Salvador, a los miles de mujeres y hombres trabajadores que con su lucha contribuyen a la dignificación de nuestras condiciones de vida. Como expresión organizada de la clase trabajadora, estaremos denunciando las capturas arbitrarias e ilegales, el encarcelamiento de dirigentes sindicales, defensores y defensoras de derechos laborales y humanos, los despidos arbitrarios y masivos de la clase trabajadora. Alrededor de 40.000 personas han sido despedidas por este gobierno desde 2019, incluyendo a mujeres embarazadas, a personas con discapacidad y dirigentes sindicales. El acoso, la violencia laboral y la coacción sindical que sufren los trabajadores, trabajadoras en las instituciones públicas y empresas. La desarticulación sindical en el retraso y manipulación en la entrega de credenciales, así como la violación y cese de los contratos colectivos. La pérdida de más de 60.000 empleos en el sector agropecuario, 28.000 en la industria, 28.000 en el sector educativo y 13.000 en los servicios comunales y de salud. El desalojo de más de 10.000 personas empleadas por cuenta propia que injustamente perdieron sus lugares de trabajo en plazas e mercados donde se ganaban la vida. La criminalización de la protesta sindical y social, la indiferencia del gobierno ante el alto costo de la vida, el no aumento al salario mínimo, el abandono al sector agropecuario, al Magisterio Nacional, a la Universidad de El Salvador, el sistema de salud pública y del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. El gobierno está acabando los fondos de pensiones de la clase trabajadora, pues adeuda 10.620 millones de dólares, de los cuales no ha pagado un solo centavo. Los desalojos y los despojos de tierras, la militarización de las comunidades, los graves retrocesos para la institucionalidad, el Estado de Derecho y la democracia. La continuidad del régimen de excepción, violatorio de derechos y libertades constitucionales. Ante este contexto de las violaciones a los derechos humanos y deterioro de las condiciones de vida del pueblo, no solo de la clase trabajadora, llamamos a marchar por la inmediata libertad y la indemnización de las miles de personas injustamente detenidas, la liberación de dirigentes sindicales detenidos de manera injustificada bajo el régimen de excepción, la entrega de credenciales a los sindicatos, el aumento del 25% en el salario mínimo, el pago de las indemnizaciones a las y los docentes que se acogieron al retiro voluntario, el cese de los despidos en el gobierno y en el sector privado, el fin de las expropiaciones de tierras y de los desalojos de quienes trabajan por cuenta propia. Por esas y muchas otras razones de justicia, llamamos al pueblo a marchar este 1 de mayo desde el Parque Cuscatlán hacia la Plaza Cívica. El pueblo en unidad a construir soberanía, justicia y dignidad. Todos y todas a marchar contra el régimen dictatorial.
Viva el Día Internacional de la Clase Trabajadora. Los derechos consagrados a favor de la clase trabajadora son irrenunciables. Dictadura nunca más. Nunca más. Nunca más. ¡Que viva la clase trabajadora! ¡Que viva! Sonia Urrutia, miembro del equipo de conducción del bloque de resistencia. ¡Viva las diferentes organizaciones sociales de nuestro país! ¡Que viva! Bueno, quisiéramos hacer... Wilfredo Berrillo, Frente Social y Sindical Salvadoreño, miembros del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular. El llamado general a los diferentes sectores del pueblo salvadoreño que sean lo suficientemente valientes, como hasta ahora se ha venido demostrando, que la única forma de detener la dictadura, el fascismo y el autoritarismo de la familia Bukele es saliendo a las calles en forma valiente, sin miedo, para enviar un mensaje claro a la oligarquía empresarial, a los funcionarios de gobierno que están despidiendo masivamente a trabajadores y trabajadoras, afectando salud, educación, un sector profesional, obreros, campesinos, etc. Es la única forma de detener de una tan sola vez ese autoritarismo y abuso por medio de la ley de excepción que la están aplicando efectivamente en contra de todo aquel que se opone a sus medidas dentro de esta ley de excepción. Nos están impidiendo de alguna manera y desarticulando a los sindicatos, no entregándoles por supuesto las credenciales para que no haya ninguna oposición y por supuesto amenazando y difamando a todo el pueblo salvadoreño. Se ha metido con todos los sectores obviamente. Y queremos hacer énfasis porque el Parque Cuscatlán es un símbolo claro de resistencia y rebeldía, donde está trasladado ahí los nombres de todas aquellas personas, hombres, mujeres, niños, etcétera, en la que murieron en la lucha sindical, en la lucha obrera, en la lucha obrero-campesina, la cual se involucraron para que haya justicia social, porque hoy por ello estamos disfrutando, ¿verdad? O creímos estar disfrutando de una democracia que poco a poco en un proceso se iba avanzando, se iba ampliando. Hoy ya no hay esa democracia y todo va hacia atrás. Por tanto decimos, ¿verdad?, alto a los abusos, al fascismo y a la dictadura de la familia Bukele, en aras de lograr el objetivo como es justicia social y la defensa de los derechos humanos y laborales. Wilfredo Berrillo. Felices Pascuas. Mi nombre es Erika de León, soy de Rebeldía Popular y soy trabajadora social. Bueno, el 1 de mayo para toda la clase trabajadora es una fecha más que todo reivindicativa, en el que nosotros hacemos honor a todas esas personas que dieron su vida por obtener mejores condiciones laborales mundiales. En este sentido, El Salvador sabemos que ha sufrido grandes retrocesos, no solo en materia de derecho laboral, sino que en materia de justicia social, en materia de derechos humanos en su conjunto. Creo que hay muchas pruebas de eso, no podemos extendernos en todo, pero sí aprovecho esta ocasión para hacer un llamamiento a los trabajadores y trabajadoras del Seguro Social, que bien saben lo que está pasando, pero por diferentes situaciones o condiciones se lo están callando. Generalmente es por el miedo. No es fácil romper el miedo, eso lo entendemos. Es una situación muy humana, es una emoción muy humana, válida, pero que también debe de irse trabajando. ¿Por qué? Porque El Salvador, no hay duda de ello, con pruebas suficientes, estamos en un
sistema económico fascista, estamos en una dictadura. No se puede llamar de otra forma. Aquí no hay presidente, aquí lo que hay es una manada de delincuentes. Estamos viendo como las arcas del Estado están vaciándose para hacer privilegios, para mantener lujos de los más ricos, de crearse empresas, formarse nuevos empresarios que van a ser de parte del círculo de la oligarquía salvadoreña, y lo estamos viendo en nuestras narices. ¿Cómo es posible que se desata una serie de información y se mantenga en la opacidad y no se reconozca que hay saqueo, por ejemplo, en las instituciones donde yo trabajo? No lo digo no solo como trabajadora, lo digo como paciente. Es el día a día, es el pan de cada día. No hay esto, no hay lo otro. No me entregaron esto, no me entregaron lo otro. A los adultos mayores se acerca a una farmacia y le dice, mire, no hay en esta, puede ir, pero puede ir a la otra. Y la otra farmacia, ¿qué implica? Tomar 3 buses, caminar a un adulto mayor, esforzarlo, sobreesforzarlo, arriesgarlo a que tenga un accidente. Pero le dicen, vaya a la otra. Y esa otra significa que está mucho más lejos. Y aunado a eso, estamos viendo que se están comprobando todos los rumores que han venido sistematizándose desde el 2019. Una serie de rumores que al final me dicen, compañera, ¿y será cierto que tal cosa? Bueno, todos esos rumores se han venido comprobando y están saliendo ciertos. Si no fuera porque Simetriz, bueno, es un gremio médico que tiene la facultad o tiene quizás el privilegio de conocer de primera mano la información y ha ventilado ciertas cosas. Ellos dijeron se van a cerrar clínicas, pero nadie les creyó. Hoy lo estamos comprobando. Se vio obligado las autoridades del instituto a reconocer que van a cerrar 3. Como dijo el ministro de Educación, fusionarlas. ¿Qué es eso? Entonces, ¿dónde está el alcance, el acceso a la salud a nuestra población? ¿Dónde está? ¿Dónde queda el bienestar de nuestra sociedad? ¿Dónde queda el derecho a la salud? ¿Dónde queda? ¿Dónde lo tiene? Es necesario que la población se responda a todo esto, porque es lo que vive todos los días, cada segundo. ¿Cómo está la salud? ¿Cómo está la educación? ¿Cómo están los programas sociales? ¿Cómo están las pensiones? ¿Cómo están sus calles? ¿Cómo está su colonia? En lo que es seguridad, bueno, no vamos a estar, o pretende quizás el ilegítimo que estemos agradecidos por él de por vida, asumiendo unos costos graves a nuestra vida, en decir, bueno, el programa de seguridad no solo es la persecución del delito, que por cierto, si es de perseguir delitos, vayámonos allá, ¿verdad? Capre, vayámonos a la asamblea, vayámonos por todos esos lados, ahí veamos también con lupa, ¿dónde está el delito? No solo es persecución del delito, es prevención de la violencia, es reinserción de esas gentes que están condenadas, es una oportuna y adecuada conducción de nuestros jueces en procesar a las personas. Todas las personas son inocentes, todas somos inocentes, hasta que se nos demuestre. Pero ¿qué pasa aquí? Un caso, pasan 2 años y el prójimo encerrado de puro fallo, como decimos popularmente, sin deberla ni temerla. 2 años preso. ¿En qué condiciones? Y no solo son cifras de personas. ¿Dónde está esa familia? ¿Dónde están las madres de ellos? ¿Cómo están sus madres? ¿Cómo están sus hijos? ¿Cómo están sus hijas? ¿Cómo están sus parejas, sus compañeros de vida? ¿Cómo está esa familia? No son números, son personas. Entonces, el 1 de mayo es la fecha idónea. Estamos invitando a salir desde la Plaza de la Resistencia, la hemos nombrado así, aunque el Parque Cuscatlán, pero ese espacio lo nombramos por arraigo muy nuestro del bloque de resistencia. Después de la cuarentena, fuimos los primeros en salir. Salimos un día sindicalista, ahí están las fotos, con mascarilla y todo, desafiando este régimen, porque le tuvimos más miedo a las políticas dictatoriales de ese gobierno que al coronavirus, que el virus mismo. Y salimos porque había que renunciar. Es un derecho muy propio de los salvadoreños y las salvadoreñas. Luego nos constituimos un 22 de enero del 2021 como bloque de resistencia, porque ahí públicamente nos declaramos en resistencia y en rebeldía ante todas estas políticas nefastas y de muerte del innombrable y del ilegítimo. Así que para nosotros es un arraigo, es nuestro derecho de salir desde ahí. Es un espacio que no vamos a abandonar.
Hasta eso, esta dictadura nos está quitando hasta los espacios muy propios de la ciudadanía. Así que hacemos el llamado para el 1 de mayo a concentrarnos y a salir en marcha por nuestro país, por nuestra justicia social, por recuperar la dignidad, por recuperar la unidad como pueblo salvadoreño. El 1 de mayo les hacemos la invitación desde el Parque Cucatlán hacia el centro de San Salvador. ¡Viva el golpe de resistencia y rebeldía popular! ¡Que viva! Bueno, buenos días, tengan todos. Mi nombre es Salomón Alfaro. Soy del Movimiento de Despedidos y también pertenezco al bloque de resistencia y rebeldía popular. Yo quiero hacer énfasis en dos cosas. Y sobre todo, esto tiene que ver con la identificación clasista de este régimen, del régimen de Nayib Bukele. Primero, tenemos a un presidente que nos ha mentido todos estos años. Prácticamente este presidente le ha mentido a toda la clase trabajadora, a los trabajadores y trabajadoras, ya sea de las instituciones públicas o de las empresas. Él nos prometió una mayor prosperidad y mejores condiciones de vida y de trabajo para todos nosotros. Pero lo que hemos visto en realidad es que la prosperidad y las mejores condiciones de vida se han dado para su círculo más cercano y para él como presidente, para sus hermanos, para su familia, para el clan Bukele. Prácticamente hemos visto cómo ministros y diputados y la familia del presidente se ha enriquecido cada vez más. Bueno, ustedes han oído, han visto que prácticamente todo este clan ha generado mayores riquezas, fincas cafetaleras, hoteles en el centro de San Salvador, otras propiedades, etc. Entonces prácticamente este gobierno ha venido a enriquecerse más. La pregunta es, ¿de dónde se enriquece? Y por supuesto, se está enriqueciendo de los dineros del pueblo, porque ¿de dónde más? Sabemos, por ejemplo, que este gobierno ha tocado las pensiones de nuestro pueblo, del pueblo trabajador. Ya en nuestro comunicado decimos que son 10.620 millones de dólares que este gobierno ha sustraído de las pensiones. La gran pregunta es, ¿dónde están esos 10.620 millones? Porque la verdad que en obras no se ve. Realmente lo que ha ocurrido aquí es que todo lo que este gobierno está realizando, está haciendo, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo craso de esto, la BINAES. La BINAES era un compromiso que el anterior gobierno del Frente del FMLN realizó con el gobierno chino. Y le tocó inaugurarlo a este presidente. Pero no ha sido una obra realmente que viene de parte del gobierno como tal. Ya era un compromiso, y así hay otros compromisos que ya se estaban realizando y que este gobierno los ha tomado como suyos, pero ya estaban adelantados en todo ese sentido. La otra situación que tiene que ver mucho con esto es que este gobierno tiene una gran opacidad respecto a la transparencia, a declarar realmente cuál es el patrimonio de cada uno de sus funcionarios. Entonces, prácticamente se están enriqueciendo de todos nosotros como trabajadores y trabajadoras. En segundo lugar, quiero mencionar el alto egocentrismo y el ánimo de protagonismo como un líder internacional que está siendo apoyado por la administración Trump, la administración de los Estados Unidos. Que por cierto, esta relación lo ha dejado totalmente mal parado. Su falta de procuración y apoyo para el pueblo salvadoreño migrante en los Estados Unidos ha generado una visión desinteresada e insensible
por lo que nuestras y nuestros hermanos en Estados Unidos están viviendo en términos de zozobra de su situación de migración. Prácticamente vimos una reunión con el presidente de los Estados Unidos en donde no se habló de un tema tan importante y tan principal como los migrantes salvadoreños en los Estados Unidos y las garantías que estos migrantes podían tener en términos de la administración de Trump. Lo otro es que con el caso del salvadoreño Kilmer Abrego, prácticamente este presidente se arrodilló a los pies del mandatario estadounidense. Prácticamente fue una bajeza el haber dicho que realmente no se podía hacer nada, que él no podía abogar por un salvadoreño que supuestamente, entre comillas, ya estaba condenado. Vemos el beneplácito para el imperio, pero no vemos beneplácito para nosotros como salvadoreños. Así que, gracias. Y, por supuesto, también invitar a la población a participar este 1 de mayo en la marcha. Salimos del Parque Ocatlán a las 8 de la mañana y hay que practicar, hay que incidir en nuestro derecho de organización, de participación y de protesta. Gracias. ¡Viva el 1 de mayo! ¡Viva! Yo tengo una pregunta para Sonia Urrutia. ¿Sí? Entiendo que el bloque emitió un pronunciamiento sobre el caso de los venezolanos. Quisiera saber cuál es el contenido y cuál es la posición del bloque ante la propuesta que el presidente Bukele le hizo al presidente Maduro. Ok, si me permiten, bueno, el bloque de resistencia emitió un comunicado en cuanto a la pregunta que usted acaba de hacer. Puedo darle lectura al comunicado, que es nuestro posicionamiento como bloque de resistencia ante esa situación, ¿verdad? Bueno, en primer lugar, el bloque exige libertad para los presos políticos en El Salvador. Como bloque de resistencia y rebeldía popular, hemos repudiado enérgicamente el cinismo del régimen de Bukele, quien, en un intento desesperado por lavar su imagen ante la comunidad internacional, ha terminado aceptando que mantiene a ciudadanos venezolanos secuestrados públicamente en su cuenta de X, un supuesto intercambio de presos entre Venezuela y El Salvador. Este acto no es más que una maniobra propagandística para ocultar su propia política represiva y criminal contra el pueblo salvadoreño. Mientras que Bukele habla de justicia en El Salvador, se mantienen encarcelados cientos de luchadores sociales, dirigentes sindicales, estudiantes, defensores de derechos humanos, bajo un régimen de terror que criminaliza la pobreza y la disidencia. Entre los presos políticos del gobierno fascista de Bukele se encuentran líderes y lideresas históricas de izquierda salvadoreña, perseguidos por su legado de lucha revolucionaria, como el caso de Eugenio Chicas, miembros de organizaciones sociales como Fidel Zavala, Atilio Montalvo, Pepe Melara y otros sindicalistas, luchadores ambientales como los defensores de Cabañas, encarcelados por oponerse a la minería y al saqueo neoliberal. Periodistas y comunicadores críticos silenciados por denunciar las violaciones a los derechos humanos cometidas por el régimen, como el caso del comunicador social Luis Mengíbar, y las miles de víctimas, sobre todo los jóvenes que viven en las comunidades estigmatizadas por ser pobres, que han sido detenidos masivamente bajo el fraudulento plan Control Territorial, acusados sin pruebas bajo el discurso de combate a las pandillas. Bukele no tiene moral para hablar de justicia cuando su gobierno ha militarizado las calles, disuelto las garantías constitucionales y convertido a El Salvador en un laboratorio del autoritarismo. Su alianza con el imperialismo yanqui y su complicidad con las políticas fascistas de Trump lo desenmascaran como un títere del capital transnacional y secuestrador de ciudadanos venezolanos. Como bloque de resistencia,
Le exigimos a Bukele que libere a todos los presos políticos y las miles de personas injustamente arrestadas. Asimismo, que quite el régimen de excepción que está siendo utilizado para perseguir y criminalizar al pueblo salvadoreño. Al mismo tiempo, expresamos nuestra solidaridad inquebrantable con el pueblo venezolano, víctima de las agresiones del imperialismo y sus aliados reaccionarios. La revolución bolivariana sigue en pie a pesar de los bloqueos, las sanciones criminales y las conspiraciones de la derecha internacional. No permitiremos que Bukele y Trump utilicen a los pueblos como moneda de cambio en su guerra sucia contra los procesos de liberación. Fuera las manos de Venezuela, abajo el autoritarismo de Bukele, los pueblos unidos jamás serán vencidos. Este es nuestro posicionamiento que nosotros emitimos el día de ayer ante lo que Bukele pues había planteado a nivel internacional, ya que a Bukele pues le interesa todavía en lo internacional venderse como el presidente más cool, y creemos que este comunicado es pues para eso, para desenmascarar lo que está pasando acá internamente en El Salvador, y que es importante que a nivel internacional se dé a conocer. Muchas gracias. El pueblo unido jamás será vencido. Buenos días, si me permiten, se ha conocido extraoficial que el gobierno de Bukele ha contratado mercenarios extranjeros y los están entrenando en el cuartel San Carlos. ¿Cuál es su lectura como movimientos sociales en El Salvador? No hay respuesta. O le repito la pregunta. Lo que pasa es que en esta dictadura ya no hay nada que nos pueda sorprender, ¿verdad? Como dice un dicho popular, ¿verdad? No tenemos pruebas, pero tampoco dudas. Es una dictadura. O sea, estamos en un... No sé cómo la población todavía no se atreve a mencionarlo. Hay concentración de poder, hay autoritarismo, hay totalitarismo. O sea, es un Estado fascista el que nos está llevando. Entonces, no podemos introducirnos al cuartel San Carlos, ¿verdad? Para comprobar por obvias razones. Pero dejémoslo a que todo puede pasar con esta mente enferma y macabra de Lili. Si se analiza el contexto que se avecina 2026, un año preelectoral, de ser cierto esto, ¿será que Bukele se prepara para reprimir o para oprimir o para desaparecer a la oposición en 2027? Es que empezó desde antes. Si nos está utilizando el régimen de excepción es por eso. Es porque las voces disidentes no le gustan. Empezó el 1 de mayo es propio para exigirle que saque a nuestros compañeros sindicalistas de la cárcel. Tenemos a Pepe, por ejemplo, a nuestras compañeras de la Alianza están allí, porque íbamos a conmemorar una fecha. Yo creo que hacía falta que el compañero Daniel puede extender el compañero. Pues, del posicionamiento del sindicato de trabajadores del Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial. Para saber si te fue. Buenos días, mi nombre es Daniel García, represento al Sindicato de Trabajadores del Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial, y en esta ocasión pues estamos haciendo nuestra incorporación al bloque de Resistencia y Rebeldía Popular, partiendo de las diferentes problemáticas que se dan dentro del Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial. A los trabajadores se nos siguen violentando los derechos humanos y los derechos laborales. Muestra de eso es que desde el año pasado, del mes de octubre, 4 miembros de la Junta Directiva del sindicato nos encontramos en la calle a raíz de la protesta del 19 de octubre del año pasado. Y estamos exigiendo nuestro reinstalo, como también estamos exigiendo a la presionados para trabajar horas extra, y de igual forma pues el Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial también va a participar este 1 de mayo y a salir a conmemorar una vez más la fecha histórica del 1 de mayo.
Bueno, si habrá preguntas de parte de los periodistas. Solamente una aclaración, ¿verdad que este HOT, porque han convocado, unos sindicatos han convocado, si no me equivoco, a la Plaza Divino Salvador del Mundo? ¿Verdad que es distinta? O sea, no se van a unir. A eso me refiero. Pues nosotros creemos de que en el camino nos podemos juntar todos. O sea, el objetivo, ¿cuál es? Demostrarle a este régimen de que todos los trabajadores estamos unificando criterios con el fin de que se nos resuelvan nuestras demandas laborales. Y en el camino nos vamos a encontrar todos. La semana pasada estuvo un senador de Estados Unidos abogando por el caso de Kilmar Ábrego. Hoy están en el país 4 congresistas. ¿Cómo están viendo ustedes este tema de este joven de Kilmar? Mejor cámbiales. Bueno, ya realmente hemos visto por parte del gobierno de los Estados Unidos, representado por la administración Trump, su carácter injerencista dentro de nuestro país. Y a esto hay que agregarle que cuenta con el beneplácito de un presidente que entre comillas se cree el salvador del mundo, ¿verdad? Y es un problema cuando dos visiones parecidas pero no idénticas resolver de la misma forma y de la misma manera el problema de seguridad que hay en sus dos países. Prácticamente el régimen de Trump está usando casi las mismas tácticas que el régimen de Bukele está realizando en nuestro país. Vemos como a migrantes que no tienen antecedentes penales, prácticamente Trump les está aplicando la misma receta que aplica Bukele aquí en el país con una serie de víctimas inocentes en su régimen de excepción. Y es muy probable que Trump en un momento determinado quiera aplicar su régimen de excepción en los Estados Unidos. Lo que pasa es que allá no lo puede hacer de manera automática como lo ha hecho en nuestro país, porque no tiene coactado los poderes judiciales, mientras que Bukele sí tiene coactado el poder judicial en nuestro país. Va a ser muy difícil, y sobre todo en el sentido de la gran división que hay a nivel de los estados federales, ¿verdad? Porque hay estados federales como California que no están con las políticas anti-inmigrantes de Trump. El problema que tenemos aquí en El Salvador es que prácticamente Bukele, con toda su accionar fascista, el uso de la fuerza, el uso de la represión, el uso de la policía, el uso del ejército, el uso de los jueces, nos impone toda esta situación. Por eso es esta situación del caso del joven Kilmar Ábrego. Un joven realmente que vivía muy bien en los Estados Unidos, que realizaba su trabajo, tenía familia, y de repente el servicio, el departamento de inmigraciones lo toma en los Estados Unidos, y el Trump, alegando que es líder de las pandillas, lo manda por El Salvador. A todo esto hay una serie de suposiciones, ¿verdad? Que realmente es feo hablar acerca de sus suposiciones, como esto que han preguntado sobre si hay un contingente de mercenarios ahí en el cuartel de la primera brigada. No sé, no sabemos. A ver, pero es muy posible. ¿Por qué es posible? Porque hay una mentalidad fascista de este gobierno, del uso de la fuerza para callar las voces de protesta de nuestro pueblo. ¿Verdad? Un pueblo que sabe nuestra historia, pues, muchos años luchando por garantizar una vida mejor para ellos y para sus hijos y su familia. Entonces creemos nosotros que prácticamente
no debería de ser de esa manera y debería de funcionar los pesos y contrapesos y la democracia en general. ¿Cuál es su nombre y su apellido, perdón? Salomón Alfaz. Gracias. Dos preguntas. La primera, ¿qué opinión le merece entre los empleados públicos incluso que hay un miedo general de ellos, incluso de comentar en redes, incluso de dar un like, de expresarse, porque tienen miedo de ser pues también parte de los despedidos y tienen miedo incluso de ir a las marchas por ser parte de los despedidos? Y número dos, ¿algún mensaje para ellos, para los que tienen miedo de expresarse por las mismas medidas autoritarias del régimen de Bukele? Claro, es muy claro que este gobierno está jugando con la psicología del pueblo, ¿verdad? Una de las primeras cosas tiene que ver con implantar el terror y el miedo dentro de la población. Y generalmente ese miedo y ese terror se implanta con cosas prácticas, no solo con cosas subjetivas, sino también objetivas. Y hemos visto a través de los primeros años de gobierno de Bukele y este segundo mandato, que ya son más de 40.000 personas las que han sido despedidas de muchas de las instituciones públicas. Bukele ha usado no solamente el recurso del despido ilegal y arbitrario para que la gente quede cesada de sus trabajos, sino que también ha empleado la manera de eliminar de una sola vez y de un plumazo, como decimos nosotros, instituciones públicas. Y ahí hay una gran cantidad de ejemplos, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes saben lo que ocurrió con todas las casas de la cultura, pues. Lo que ocurrió con el Zoológico Nacional, lo que ocurrió con el Fondo Ambiental, y así podemos seguir comentando y enumerando una serie de instituciones que han sido desaparecidas por este gobierno, con el argumento de que hay que eliminar la grasa del Estado. La grasa del Estado significa despedir personas que tienen su familia. Y cuando se despide a un trabajador, no solo se despide al trabajador, también se despide a la familia, porque la familia ya no va a tener los mismos derechos que tenía el trabajador cuando tenía empleo. Hay que ser burgués para saber, o para desconocer, mejor dicho, lo que vive un trabajador cuando es despedido. Por supuesto, un burgués que tiene dinero no siente lo que mismo el trabajador siente cuando es despedido, porque el burgués tiene dinero para vivir su vida, pues. Pero el trabajador no. El trabajador, una vez es despedido, ya no cuenta con ese dinero, es su único recurso para vivir su vida. Entonces, en la situación del intercambio, de la venta de trabajo con la otra persona, prácticamente el trabajador, cuando es despedido, pierde ese derecho. Ese derecho a seguir viviendo su vida como tal. Entonces se da esta situación y esto genera mucha incertidumbre y por supuesto, miedo ante el desempleo. Yo he tenido compañeros y compañeras que han sido despedidos, que ya llevan 3 años de estar despedidos y no han podido colocarse en otro trabajo. Pero aquí viene una situación, y es lo que usted preguntaba. Debemos de incentivarle al pueblo, de promoverle, de impulsarle, de concientizarlo, de organizarlo, para que luche por sus derechos. Esos derechos no los decimos nosotros. Esos derechos están en el Código de Trabajo, están en la Constitución de la República, están en la ley del Tribunal de Servicio Civil, etc. Ahí están esos derechos. Lo que pasa es que este gobierno lo que quiere es que la gente desconozca esos derechos. De FAU. Entonces, lo que tenemos que realmente realizar con la gente es concientizar y organizar, para que pueda ejercer su derecho de participación, de organización y de protesta.
Sabemos que no únicamente el trabajador es el afectado, sino también el usuario en general, con los despidos ya sea de educación, cierre de escuelas y de clínicas. ¿Le darían ustedes un llamado también a la población en general a pronunciarse, padres de familia que tienen hijos de escuelas cerradas, ciudadanos cercanos a clínicas cerradas y ciudadanos en general que quieran apoyar esta marcha? Claro que sí, porque primero, tanto la salud como la educación es un derecho humano. Ninguno de nosotros puede renunciar a ese derecho, a esos derechos. Y ningún gobierno, solamente que sea antipopular, antipueblo, va a quitarnos esos derechos. El derecho de estudiar, el derecho de educación y el derecho de la salud. Se han hecho numerosos estudios a través de la UNESCO que dice que cuando usted estudia universidad, estudia una licenciatura o un doctorado, qué sé yo, es muy probable que su condición económica va a mejorar. Mejora entre un 20 y un 30%. Pero una de las cosas que está comprobadísima en estos estudios es que usted como padre de familia, si ha sido profesional universitario, va a querer que sus hijos sean profesionales universitarios. Entonces, por lo tanto, siguiendo toda esa situación, el círculo de la pobreza se rompe. Porque generalmente los jóvenes que han tenido padres y madres universitarias y llega a coronar una carrera universitaria, ellos van a tener un mejor salario incluso que sus padres. Entonces, toda esa situación está comprobada. Yo no sé por qué este gobierno no quiere entender que si este país, esta sociedad, este pueblo salvadoreño quiere salir de la pobreza, lo tiene que hacer a través de la educación. Pero ¿qué estamos viendo en la práctica? Estamos viendo en la práctica un gobierno que cierra escuelas, que no le da lo suficiente a la Universidad de El Salvador para cumplir con sus funciones de educar a nuestro pueblo, y al contrario, cierra escuelas. Entonces, ¿qué esperamos? Entonces, por eso es necesario que la gente se concientice de toda esta situación y participe, haga valer esos derechos que yo anteriormente dije, ¿ya? Que salga a las calles.